Vamos a poner de pies y vamos a iniciar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que leccionaste los corazones de tus fieles con la ciencia del Espíritu Santo, haz que guiados por ese mismo Espíritu saboremos las dulzuras del bien y gocemos siempre sus divinos consuelos por Cristo nuestro Señor. Amén. Oh María concebida sin pecado. Oh María concebida sin pecado. Oh María concebida sin pecado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Bueno. Recuerden que todas las noches nosotros estamos, todos los miércoles, gracias. Todos los miércoles estamos tratando de avanzar un poco, pero también estamos tocando otros temas muy importantes y fundamentales. Habíamos quedado en la iglesia de Pérgamo, ¿no es cierto? ¿O no? Terminamos ahí, o abrimos un paréntesis y hablamos sobre un tema de la Sagrada Escritura que recorre tanto Antiguo como Nuevo Testamento, como para variar un poquito, o continuamos. ¿Variamos? ¿Sí? Bueno, entonces variemos, ¿no es cierto? Ya muchas veces uno hablando del mismo tema se vuelve como cansón, ¿no? Entonces vamos a hablar de un tema fundamental y muy importante para este tiempo. Vamos a hablar de una palabrita que recorre la Sagrada Escritura, que desde el principio ha sido muy difícil esa relación, la relación de hermandad, la hermandad, o en otras palabras, la fraternidad. Vamos a construir pensamiento. Yo ya les he ido dando algunos apuntes. Ahora es justo que nosotros empecemos a producir, ¿vale? Con el conocimiento que tenemos de la Sagrada Escritura, es importante que empecemos a construir pensamiento, nosotros también. Y empecemos a hacer relaciones. Empecemos a ver las parejas de hermanos. Algunas. ¿Cuál fue la primera pareja de hermanos que terminó mal? Caín y Abel. Listo, Caín y Abel. Eso lo encontramos en el libro del Génesis, capítulo 4. ¿Qué otra relación de fraternidad encontramos en la Sagrada Escritura que no terminó muy bien, pero que al final termina bien? No inició bien, pero terminó bien. José. Pero antes de José hay otra pareja de hermanos. Saúl y quién? Esaú y Jacob. Muy bien. Esaú y Jacob. Y de los hijos de Jacob, José y sus hermanos. ¿No es cierto? En el Nuevo Testamento, ¿qué ejemplo encontramos? ¿Ninguno? Hay una parábola. Uno la llama, eso lo encontramos en Lucas 15, el hijo pródigo. Pero si nosotros nos ponemos a pensar, el título de esa parábola no abarca todo el contenido de la misma. Porque si nosotros decimos el hijo pródigo, nos enfocamos solamente en el hijo menor. Pero Lucas 15, versículo 11, nos dice, un hombre tenía 2 hijos. ¿No es cierto? Entonces, la Sagrada Escritura la encontramos así, el hijo pródigo. Yo cuando hice el estudio de esta parábola me di cuenta que es la mal llamada parábola del hijo pródigo, la mal llamada parábola. Los exegetas, algunos estudiosos de la Sagrada Escritura la llaman la parábola del Padre misericordioso, o también
la llaman el padre que tenía 2 hijos. El padre tenía 2 hijos, y estos entre sí, ¿qué son? Hermanos. Bueno, si que empezamos a hacer un pequeño recorrido de la Sagrada Escritura, ¿sí? Y el estudio de la hermandad, yo terminaría con la parábola de hace 8 días, Lucas 16, el pobre, Lázaro y el rico. Epulón. Pero epulón es un adjetivo que después se le puso por la opulencia, ¿vale? Entonces empecemos al menos a explicar las 2 primeras, porque ahí tenemos tela para cortar, ¿vale? ¿Les parece? ¿Sí? Ya que estamos hablando de la hermandad, de la fraternidad, entonces empecemos a estudiar un poquito. Yo quiero, alterno a esto, que nosotros empecemos a leer el Pentateuco, ¿vale? Pentateuco, los 5 primeros libros de la Sagrada Escritura, los empecemos a leer. Empezamos primero con el libro de manera ordenada. A mí siempre me dicen, padre, ¿empezamos por qué? ¿Por el Nuevo Testamento o por el Antiguo? Yo siempre, ¿cómo está escrita la Biblia? El Antiguo. Ah, bueno. No, la cuestión es que si nosotros arrancamos con los evangelios, no vamos a entender lo que los evangelistas nos quieren decir. Por lo menos cuando llegue y dice, según lo que dice el profeta Isaías, según lo que dice el profeta Oseas, como lo dice el evangelista Mateo, no vamos a entender esos oráculos de la plenitud, del pleró, porque como no hemos leído antes, entonces ¿qué nos querrá decir esto? ¿Qué iba a ser Nazareno? Sin haber leído antes Primera, Segunda de Samuel. Entonces empecemos por la cabeza, para poder entender y para poder disfrutar todo el Nuevo Testamento. ¿Listo? Ese es el consejo que yo doy. Porque si nosotros arrancamos con el Nuevo Testamento, sí, lo leemos y todo, pero ¿lo entendemos? No fácilmente. Les ponía un ejemplo la vez pasada, la genealogía de Jesucristo según el Evangelio de Mateo. Hay un poco de nombres ahí, nosotros los leemos ahí, pero si no conocemos la historia del pueblo de Israel, pues ¿cómo vamos a entender esto? ¿Sí ven? ¿Claro? Dije Jesús, hijo de David. Sí. ¿Cómo? Jesús, hijo de David, dejó el ciego. Ajá. Jesús, hijo de David, dejó el ciego. Sí. Y yo digo, ¿por qué hijo de David? Bueno. ¿Me regalan ahí unos 2-3 minutos para explicar ahí? ¿Por qué se llama hijo de David? Empecemos a hablar, vayamos a la Biblia, vamos a abrir Mateo. No he prendido la moto todavía, ¿no es cierto que no? Ya como que ya no la prendí, ya se inundó esa moto. Mateo capítulo 1, versículo 1. Llega y dice así. Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículo 1. Mateo capítulo 1, versículo 1. Llega y dice así. Genealogía de Jesús. Libro de la generación de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Curioso, y eso lo reflexionamos ahora en el tiempo de Adviento. ¿Por qué Mateo llega y pone primero que Jesús, no lo llama Jesús, lo llama Jesucristo? Jesús, el Cristo. Le da 2 títulos. Jesús, ustedes saben que significa Yahvé o Dios salva. Y Cristo, Christos, significa ungido. Sí, ungido o Mesías. El término Mesías es en hebreo, que significa también ungido. Ungido, el Cristo. Dios salva por medio de su ungido o de su consagrado. ¿Listo? Pero lo más interesante es que llega y nos dice Mateo que este Jesucristo es hijo de David, y también hijo de Abraham. Entonces, una persona que conozca un poco la Sagrada Escritura, que conozca un poco el Antiguo Testamento, y dice, oiga, pero ¿cómo así? Mateo estaba borracho cuando escribió el Evangelio. Porque nosotros sabemos
que primero es Abraham que David, ¿no es cierto? Primero es Abraham. ¿Y por qué pone Mateo, dice que Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham? ¿Por qué lo pone? Porque él tiene toda una intención. ¿Y cuál es su intención? Mostrar, cuando pone que Jesús es hijo de David, David era el prototipo del Mesías. Entonces nos está diciendo desde el inicio que Jesús es de esa descendencia de David, por ende, Jesús sí es el Mesías. Por eso lo llaman hijo de David. ¿Listo? Pero también es hijo de Abraham. Hijo de José. Abraham, ¿quién era? Abraham es el padre de la fe, el padre de la descendencia judía. Entonces nos está diciendo que es el verdadero Mesías, pero que es un Mesías judío de la raza judía. Y además nos está diciendo otra cosa. Abraham también es reconocido como el padre de todas las naciones. ¿Por qué? Vayamos a Génesis. Abramos la Biblia. Génesis. Y David es hijo de José. Génesis, capítulo 12. Capítulo 12. Versículo 3. ¿Qué nos va a decir? Génesis capítulo 12, versículo 3. Nos va a decir lo siguiente. Bueno, empecemos desde el versículo 1 para entender, más bien, porque aquí no aparece el nombre de Abraham. Y dice: Yahvé dijo a Abraham: vete de tu tierra y de tu patria y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. De ti haré una grande nación y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y sé tú una bendición. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan. Por ti se bendecirán todas las naciones de la tierra. Abraham, o Abraham, como se llama ahí en el capítulo 12, es el bendito. Por medio de él se bendicen todos los linajes de la tierra, es decir, tiene ese carácter universal. ¿Sí ven? Hemos aprendido tres cosas. Nos está diciendo cuando dice que Jesucristo, Jesús el Cristo o Jesucristo, es Dios salva por medio de su ungido, que es el Mesías, dice que es el hijo de David. ¿Por qué? Porque David era el prototipo del Mesías. Entonces nos está diciendo que Jesús es el verdadero Mesías, el verdadero ungido de Dios. Y ese ungido de Dios también es hijo de Abraham. Abraham nos está indicando que Jesús es un verdadero judío, pero tiene un carácter universal. Es el Salvador de toda la humanidad. ¿Listo? Buenas, ¿compran pan? Tenemos bizcochitos, calaos, tortas. ¿Entendimos o no entendimos? ¿O me fui muy rápido? ¿Está bien? Bueno, listo. ¿Ahora sí? ¿Sí entendimos? Entonces, cuando llega y le dice el ciego, Bartimeo, en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 52, del 46 al 52, llega y le dice: Jesús, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Cuando le está diciendo hijo de David, es decir, le está diciendo que él es el verdadero Mesías. Él es el Mesías. ¿Listo? Y ya explicábamos eso. ¿Por qué? Porque es tan interesante ese pasaje de Bartimeo. Porque es el ciego que en realidad no estaba ciego. Era el ciego que en realidad veía, porque fue el que tuvo la capacidad de reconocerlo. ¿Sí? Desde el inicio. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿quedó claro? Entonces ahorita sí, detengámonos un momento en este tema de la hermandad o de la fraternidad, que es un poco, vamos a hacerlo un poco interesante. Yo no sé por qué siempre, desde siempre, cuando se nos habla de Caín y Abel, nosotros empezamos a leer el texto y empezamos a ver que Caín era malo desde el inicio. No, seamos fieles al texto. Vayamos al Evangelio, vayamos al libro del Génesis, capítulo 4. Y vamos a leer hasta el versículo 8. Génesis, para empezar a explicar esto,
del sentido de la hermandad, ¿vale? Génesis capítulo 4, versículos 1 al 8. ¿Listo? Si ustedes leen todo el capítulo 4, del versículo 1 al versículo 16, van a encontrar que el personaje principal, ¿quién va a ser? Caín. Caín. Aparece 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 veces. ¿Listo? Leamos muy bien el texto. Leámoslo muy bien. Nosotros muchas veces cogemos la escritura, y esto aquí es donde quiero hacer énfasis, nosotros cogemos la escritura como si fuera cualquier otro libro, y no es así. Como si fuera cualquier revista, y no es así. Hay que leerla detenidamente para poder entender muy bien cuál es el contexto y cuál es el mensaje que el autor sagrado nos quiere regalar. ¿Listo? ¿Por qué? Porque nosotros siempre decimos, no, es que Caín es malo desde siempre, por siempre y para siempre. Y nos vamos a dar cuenta que no. No. Leamos la escritura. ¿Listo? Dice así. Génesis capítulo 4, versículo 1 al 8. Conoció el hombre a Eva, su mujer, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, he adquirido un varón con el favor de Yahvé. Volvió a la luz y tuvo a Abel, su hermano. Fue Abel pastor de ovejas y Caín labrador. Pasó algún tiempo y Caín hizo a Yahvé una oblación de los frutos del suelo. También Abel hizo una oblación de los primogénitos de su rebaño y de la grasa de los mismos. Yahvé miró propicio a Abel y su oblación, mas no miró propicio a Caín y su oblación, por lo cual se irritó Caín en gran manera y se abatió su rostro. Yahvé dijo a Caín, ¿por qué andas irritado? ¿Y por qué se ha abatido tu rostro? ¿No es cierto que si obras bien podrás alzarlo? Mas si no obras bien, a la puerta está el pecado acechando, como fiera que te codicia y a quien tienes que dominar. Caín dijo a su hermano Abel, y cuando estaban en el campo, se lanzó Caín contra su hermano Abel y lo mató. ¿Listo? Bueno, vamos a empezar a explicar un poco. ¿Qué cosas irregulares encuentran ustedes ahí en este texto? ¿Nada? Como la envidia de Envidia. ¿La envidia? La mamá quería a Caín más que a Abel. ¿Nada más? Dime, hijo, allá, vamos a ver. Es que ahora yo no voy a aprender mucho la moto porque yo los quiero escuchar a ustedes, a ver si... Lo que pasa es que tengo que empezar ya a exigir, ¿no es cierto? Poco a poco, a ver qué podemos sacar. ¿Listo? Esta es la evaluación que vamos a empezar a hacer. Allá primero y después allá. ¿Listo? Leamos, si tienen la Biblia ahí, léanla. ¿Qué encuentran ustedes de raro ahí? Yo siempre les he dicho que nosotros para poder entender la Sagrada Escritura necesitamos imaginarnos la escena. ¿Listo? Dime. ¿Por qué Dios apreció más el regalo de Abel? Ah, bueno, listo. Pero todavía no. Empecemos por el sitio. Allá. Al Señor le agradaba la ofrenda de Abel, le desagradaban la de Caín. ¿Sí? Ahí dice que le desagradaba. Uy, no me voy a cortar las venas, ¿qué dice eso? Miremos la lógica del texto. Nosotros estamos empezando a sacar conclusiones, pero no hemos ido al principio. Versículo 1. ¿Qué dice el versículo 1? Perdón, Doc. Ahí ofreció algunos de los frutos. Ajá. Doc. A mí me parece que lo primero que habla es que Caín, por lo que entendí, es el hijo mayor que él. Sí, el primogénito. Generalmente ese primogénito tiene la mamá preferencias. Ahí hay una cosa, primero hay una preferencia, pero antes de eso, aquí la última y ya cerramos la lotería. Gracias a Yahvé me conseguí un hijo. Mire lo que dice, no dice un hijo. Versículo 1. Conoció el hombre a Eva, su mujer, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, he adquirido
un varón. No dice un niño. No dice un niño. El texto hebreo dice ish. Ish. Varón. Varón. Yo siempre que explico este texto, siempre que lo explico así en relación con todos los 3 capítulos anteriores, digo, no, es lo mismo en el género, pero el sentido es totalmente distinto. ¿Sí? Un varón. Mire lo más interesante. Yo siempre que explico este texto lo denomino la venganza de Eva o la venganza de la mujer. Si ustedes leen toda la Sagrada Escritura, se van a dar cuenta que en el capítulo 2, Adán o el hombre anula a la mujer. Cuando llega y le dice, esta sí que es carne de mi carne y hueso de mis huesos, la mujer no habla. La mujer no habla. Después en el capítulo 3, versículo 20, llega y le dice, el hombre llamó a su mujer Eva. Le impone un nombre. Le impone el nombre en función a la maternidad. Entonces, de cierta manera, no se relaciona. Hay un problema de relacionalidad desde el origen. Desde el origen. Y entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Aquí es la primera vez que vamos a escuchar a Eva, a la mujer, hablar. ¿Y qué es lo que va a decir? He adquirido un varón. ¿Pero con quién lo adquiere? Con Yahvé, dice el texto, o con el Señor. Oiga, esto es rarísimo. ¿Acaso no dice que el hombre conoció a su mujer? Fue el hombre el que conoció a su mujer. Fue el hombre el que la embarazó, si queremos utilizar esos términos. Pero ¿por qué ella llega y dice, he adquirido un varón con el Señor o con Yahvé? ¿Por qué lo llamo la venganza de Eva? Porque la mujer, ¿qué está haciendo aquí? ¿Qué está haciendo aquí la mujer? Desconoce. Anulando al hombre, anulando a su marido, lo está anulando. Como él no la quiso tener en cuenta, ahora ella dice, mamola, pues yo tampoco. Entonces lo anula. Por eso yo llamo la venganza. Ahora sí vamos entendiendo. Y uno muchas veces lee eso, sí. Conoció el hombre a Eva, su mujer. ¿Cuándo se nos había pasado por la mente esto? Miren la lógica del texto, pero entonces, por eso les digo, empecemos a leer el texto detenidamente. Génesis 1, Génesis 2 y Génesis 3, que después vamos a empezar a explicarlo, ¿vale? Detenidamente, poco a poco. Oh. Uy, gracias Nelsi, me hizo propaganda, bravo. ¿Listo? He adquirido un varón con el Señor. Miren, hay otro elemento interesante. La mujer habla, dice una palabra para Caín. Expresa una palabra. Cree que Caín es un semidios. Porque para ella es tan importante Caín que lo cree un semidios. Es hijo de ella con el Señor. Claro que el Señor no tuvo nada que ver ahí. Fue el hombre, sino que para ella, es decir, es muy importante lo que nos está diciendo el autor sagrado, es muy importante. Yo quiero dejar esto en claro, ¿listo? Después no es que me van a acusar a mí de hereje, que el padre está diciendo cosas raras, no. Eso es, ¿sí lo vamos entendiendo o no? Alguien que no haya entendido que levante la mano. Tranquilo, tranquilo, o tranquila. Lo que ella entiende es que ella siempre tuvo el hijo fue con Adán. Sí. Sino que en la concepción de ella, o sea, ella anula al varón. ¿Por qué? Porque el varón la había anulado. Eso lo vamos a explicar después, ¿vale? Qué pena que tenga que llegar ahí. Pero para ella lo cree un semidios, ella en su concepción, ¿vale? Y dice un varón. Es decir, este varón, este niño, va a reemplazar o va a ocupar el puesto de Adán, del hombre. No en el puesto de acostarse con ella, sino como él no la quiso aceptar a ella en ese aspecto relacional, entonces ella se va a relacionar con su hijo y se va a pegar más a su hijo. ¿Listo? Va a haber esa preferencia por Caín. ¿Listo? Para ella es muy importante Caín. Pero mire cómo continúa el texto.
Nos dice el versículo 2, volvió a dar a luz y tuvo a Abel su hermano. ¿Qué encontramos de raro aquí? Que ya Eva no habla. Ya, aquí el que nos informa del nacimiento de este hermano de Caín es el narrador, que nos dice que se llamaba Abel. Abel significa, viene del hebreo Hebel, que significa humo, vanidad. Abel o soplo. Cuando nos llegan y dicen, ay, tan lindo ese nombre Abel, precioso, feo. Abel significa eso, fugacidad, aquello que no tiene consistencia. Hebel, Hebel, Hebel. Hebel, soplo, aquello que no tiene consistencia. Entonces ya el texto nos está diciendo, no tiene consistencia, es decir, va a desaparecer rápido de la escena. Su hermano se llamaba Abel, ¿no es cierto? Entonces empezamos a darnos cuenta, hagamos el paralelo. Para la madre, en relación a los dos hijos, para ella es mucho más importante Caín, ¿no es cierto? Caín es mucho más importante. Caín tiene una palabra cuando nace. Tiene una palabra, es decir, es un varón. Para mí es un varón, ¿sí? Se nos muestra, el texto nos está mostrando ese apego de la madre por este hijo, que lo empieza a ver en reemplazo al varón, al hombre. Y tenemos aquí a Abel. Abel aquí está en desigualdad. ¿Por qué? Porque la mamá lo tiene, ya, punto. No nos dice nada. Es menos querido, es menos amado por la madre. ¿Vamos entendiendo? ¿Vamos entendiendo? Y miren cómo es de enfático el texto. Cuando nace Abel, llega y dice, es que el texto, la Sagrada Escritura tiene una gran psicología y es hermosa. ¿Por qué? Porque de una vez nos está diciendo, y Abel, su hermano o hermano, ¿de quién? De Caín, su hermano. Desde el inicio nos está diciendo su hermano. ¿Para qué? Para vivir en ese aspecto de relacionalidad, de relación. ¿Listo? Bueno, ¿hasta ahí vamos bien? ¿Sí? ¿Puedo borrar? Los nombres tienen todo un significado. Caín, por ejemplo, representa el pueblo herrero o el pueblo labrador. Tenemos varias interpretaciones aquí. Caín y Abel, según su trabajo, mire lo que nos va a decir el texto después. Fue Abel pastor de ovejas y Caín labrador. Entonces empezamos, Abel y Caín. Pastor, y este es un labrador o un campesino, aquel que labra la tierra. Nos está hablando de la cultura seminómada y nos está hablando de la cultura ¿qué? No, nómada no, sedentaria. Sedentaria. ¿Listo? Además hay otro aspecto bien interesante. Los dos hijos, mire cómo es de precioso el texto. Los dos hijos nos están enseñando las dos actividades del papá, porque Adán era pastor y también era labrador. Es decir, los dos hijos encarnan el trabajo de su papá, que se llama Adán. ¿Y Adán qué es? Humanidad. Así de sencillo. Es decir, estos dos señores, estos dos nombres, están encarnando la actividad de toda la humanidad. Están encarnando la actividad de toda la humanidad.
Miren cómo es de interesante el texto. Los llama hermanos. ¿Por qué? Porque esta actividad de ser pastor y de ser labrador o campesino es una actividad que se relaciona. Hagamos un ejemplo en el trueque. Señor Benjamín, usted que es campesino, ¿no es cierto? Usted tiene un racimo de plátanos, yo tengo un cordero, yo le doy el cordero y usted me da el racimo de plátanos. ¿Sí ven? Entonces hay un intercambio, hay una relacionalidad. Entonces, desde el inicio nos está hablando de la importancia de la relación de estas dos culturas. Estas dos culturas son hermanas, así de sencillo. ¿Listo? Miremos ahora, ¿será que lo que hizo el Señor es un acto de desigualdad? Pasó algún tiempo y Caín hizo a Yahvé una oblación de los frutos del suelo. ¿Caín qué le ofreció al Señor? Los frutos del suelo. ¿Cómo él era labrador? No, le produjo de lo que le producía la tierra. Eso, aquello que él cultivaba, le ofreció al Señor. También Abel hizo una oblación de los primogénitos de su rebaño. Pues ¿de qué más iba a dar? Si era pastor, pues lo que tenía, ¿no es cierto? De su rebaño y de la gracia de los mismos. Aquí llega y nos dice, Yahvé miró propicio a Abel y su oblación, mas no miró propicio a Caín. Nosotros decimos, uy, ¿cómo así? Dios es injusto. Y eso era lo que pensaba Caín. Dios es injusto y Dios es malo, porque no me miró a mí. Miremos ese aspecto psicológico. Necesito dos colaboradores. Mira, aquí los dos. Ahí están aquí adelante. Venga, Benjamín, hágase aquí. ¿Ustedes sí lo alcanzan a ver? No, pero como ellos están aquí adelante. No, pero mírenme ustedes a mí. Miren lo que, digamos, mírenme a mí y usted, pero póngase aquí de frente. Denle la espalda a ellos, no para nada. Digamos que este es Caín. Y digamos que este es Abel, ¿no es cierto? Digamos que yo soy el Señor. Miren la lógica del texto. Este es Caín, el más amado por la mamá, el más amado por todo el mundo, todo lo tenía, todo lo quería, era el niño bonito, ¿no es cierto? Abel era como el cuento, ¿no? El patito feo. Mi nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito, ¿no es cierto? ¿Qué hace el Señor? Los dos le presentan. Él, que es Abel, le presenta los frutos del ganado, sus rebaños, los primogénitos. Él, que es Caín, le va a presentar los frutos de la tierra. Los dos están así. El Señor está aquí. ¿Qué hace el Señor? Los dos me están mirando a mí, que yo soy el Señor. ¿Qué hago yo? Hago esto. Lo miro a Él. ¿La cogieron o no la cogieron? ¿Qué es lo que está haciendo? Venga, sí, no se voltea todavía. Los dos me están mirando, los dos me están ofreciendo. ¿Qué es lo que hace el Señor? Mira a Abel. ¿Por qué? Porque Caín también lo está mirando al Señor. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Oiga, mire que usted tiene un hermano. Yo le haga la mirada. Mire. Él va a mirar allá y yo voy a hacer lo que debía haber hecho. Mire. Los dos me están mirando. El Señor hace un acto de justicia. El fruto de Caín es bueno. El fruto de Abel también es bueno. Pero ¿qué es lo que quiere el Señor? El Señor quiere esto. Mire, ¿sí ve? ¿La cogieron? ¿Miraron a Benjamín? Ah, que mire a su hermano. Con esa actitud me está mirando a mí. Yo volteo a mirar a Abel. Entonces él lógicamente tiene que ver a ese Señor. Si usted no lo reconoció como su hermano, pues ahora yo, que soy el Señor, te estoy invitando a ti a que reconozcas que Él es tu hermano. Y al reconocer que Él es tu hermano, relaciónate con Él. Entra en comunión. Haz este intercambio de vida. Sana aquellas raíces de tus padres. Si tu papá, llamado Adán, no se quiso relacionar con tu mamá y tu mamá después lo anuló, sana eso.
porque tú te puedes relacionar con Él, que es tu hermano. ¿Ahora sí? Un aplauso para ellos los dos. Yo siempre creí que la ofrenda de... Y siempre pensamos que la ofrenda de Caín es mala. No. Siempre le echamos la culpa al pobre Caín, que es malo desde siempre. No. O que era más miserable para mí. No. Miren, por eso llega y miren. Miren, sigamos la lógica del texto. Por eso yo no me cansaré de repetirles. Oiga, leamos bien la Biblia. Leamos bien la Biblia. Por eso es que cualquier persona coge la Biblia y la lee y dice, no, yo ya me siento preparado. ¿No es cierto? Y empiezan a enredar, a confundir. Incluso muchos de nosotros, al interno de la misma iglesia, hacemos unas explicaciones más. Ya ustedes saben, ¿no es cierto? Ya ustedes saben. Ya ustedes saben. Porque no hemos aprendido a leer. Detengámonos a leer. Detengámonos a leer. Ustedes me perdonan, había una señora que me decía, padre, es que usted sube mucho, es que yo me emociono. Es que yo no sé, aquello que lo poquito que sé, yo quiero enseñarlo. Y yo lo enseño así, con pasión, para que nos emocionemos todos y aprendamos a leer la Biblia también, poco a poco. Mire lo que dice. Versículo 6. Versículo 5, mas no miró propicio a Caín y su oblación, por lo cual se irritó Caín sobremanera y se abatió su rostro. Nos dice el texto hebreo que Caín, ¿qué hace? No hace lo que hizo Benjamín, que fue voltear a mirar, sino este man. Entonces, ¿qué hace? Se enchichó, se irritó y sus rostros se cayeron, es decir, se abatió, se fue así hacia el suelo. Entonces, por eso encontramos en el versículo 6 esta explicación. Yahvé dijo a Caín, ¿qué le dijo el Señor a Caín? ¿Por qué andas irritado? ¿Y por qué se ha abatido tu rostro? ¿Por qué? Porque Caín de una vez dijo, cuando uno es egocéntrico, cuando uno es vanidoso, ¿uno qué hace? Si a mí no me dan la guayabita, si a mí no me dan lo mejor, pues entonces ¿yo qué hago? Me pongo bravo. Entonces empiezo así. Me disgusto, ¿no es cierto? Entonces yo no veo para ningún lado. Y es que si mi mamá me habla, más bien que no me hable. Si mi papá también me habla, pues que no me hable. Porque es que... Y empieza la sangre se le empieza a calentar. Uno no quiere escuchar a nadie. Se cierra. Y miren lo más interesante, el Señor le dice a Caín, ¿por qué andas irritado? ¿Y por qué se ha abatido tu rostro? No encontramos una respuesta de Caín. Es así. No dice nada. No le habla a Dios. Dios le quiere decir, oiga hermano, ¿por qué anda enchichado? Fresco. Relájese y coopere. Yahvé dijo a Caín, ¿por qué andas irritado? ¿Por qué se ha abatido tu rostro? Versículo 7. ¿No es cierto que si obras bien podrás alzarlo? Oiga, si tú estás así, ¿qué te cuesta? Levanta la mirada. Si tú andas así mirando para el suelo, pues vamos a mirar para el suelo. Levanta la mirada y descubre y aprende a mirar al horizonte. Si tú aprendes a mirar al horizonte, vas a encontrarte con tu hermano y entonces podrás actuar bien. Si actúas bien, podrás alzarlo. Mire la sentencia que le hace el Señor. Mas si no obras bien, a la puerta está el pecado, acechando como fiera que te codicia, y a quien tienes que dominar. Es así, parece un toro. Está el pecado a tu puerta, está ahí a la puerta de tu corazón, y te está codiciando, te acecha como una fiera. Y tú tienes que dominar eso, te tienes que contener.
Te tienes que contener, porque si tú no te contienes, la embarras. Porque si tú no te contienes, la embarras. Como fiera, acechando como fiera que te codicia y a quien tienes que dominar. ¿Ustedes se han visto esos programas de Discovery Channel? En donde está el guepardo ahí, el leopardo ahí. Y está el cervatillo. Cuando se lanza, coge a su presa. Y si saben, ¿no? Se muere la presa. Miren la lógica del texto. Si tú no aprendes a ver que Él es tu hermano, lo vas a ver como tu rival, lo vas a ver como tu enemigo, lo vas a ver como aquel que te ha quitado un privilegio que tú te habías metido en tu cabeza. Y por eso viene la triste consecuencia. Encontramos que el Señor le habla a Caín. Caín no le responde al Señor. Versículo 8. Miren lo interesante, el texto hebreo nos dice esto. Caín dijo a su hermano Abel, y después llega y dice, y cuando estaban en el campo se lanzó Caín sobre su hermano Abel y lo mató. Otras traducciones llegan y dicen, Caín dijo a su hermano Abel, vamos afuera. Esto es un añadido. Miren la lógica del texto hebreo. Caín dijo a su hermano Abel. Caín dijo a su hermano Abel. ¿Qué le dijo? No. El texto hebreo llega y dice, Caín le dijo a su hermano Abel, ... No le dijo nada. ¿Y saben por qué? Porque si Caín le hubiera dicho algo a su hermano Abel, no lo hubiera matado. Se hubiera relacionado. ¿Por qué? Porque existe la palabra. Oiga, hermano, vamos afuera. Ah, este es mi hermano. ¿Sí ven la lógica? No le dice nada, absolutamente nada. ¿Por qué? Porque si Caín le hubiera hablado, le hubiera dirigido la palabra crea un acto comunicativo. Y al crear un acto comunicativo, crea relación, crea una relación. No se creó absolutamente nada. Y estando en el campo, ¿qué sucede? Cuando estaban en el campo, se lanzó. Miren el verbo, se lanzó. Como la fiera se levanta. Como la fiera se levanta contra su presa. Y lo mató. Se lanzó contra su hermano. ¿Sí ven? Le dice hermano al inicio y al final. Y lo mató. Mató a su hermano. Bonita la hermandad, ¿no es cierto? Cuando hay un conflicto armado, ¿qué es lo único que ahí pasa de un lado para otro? Las balas. Las balas. Las balas. Si estuviera el diálogo, la relación, pues no existiría el conflicto armado. Y eso es muy común. Por eso cuando uno está enchichado, fresco, que no se me atraviese nadie, porque sí saben, ¿no? Entonces Caín no le reconoció a Abel como su hermano. No, si lo hubiera reconocido como su hermano, se hubiera relacionado. Oiga, en una relación, cuando alguno de los dos estén bejucados, uy, no, más bien dejémoslo quietico o dejémosla quietica. Cuando le pase, hablamos. Porque si cometemos, ay Dios mío, si somos bien cerrados, ¿no es cierto? Está bien bravo y hágale, y me levanto, y qué, usted está, y es que usted ta. Y después, ¿me perdona? Después que se han dicho un montón de cosas, ¿ya para qué? Paciencia. Por eso cuando alguno de ustedes esté bravito o bravita, bien cierre en el baño y eche agua. ¿No es cierto? Una pregunta.
Benja. No había detallado yo, leyendo detenidamente el texto, que en los 9 versículos se hace 4 veces la alusión del término hermano, pero siempre respecto de Abel. Es decir, que la invitación fue constante a Caín de que conociera a su hermano. Exacto. Su hermano. Su hermano. Abel, su hermano. Abel, su hermano. Su. Bien interesante. Gracias por la anotación, Benja. El texto es precioso. Y miren lo que ahora sigue. Si ustedes se ponen a leer, Yahvé dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Contestó, no sé. ¡Ay! Ahora sí hay una respuesta. Ahora sí hay una respuesta. Después de que la ha embarrado, ahorita sí habla, abre la boca. No sé. ¿Acaso soy el guarda de mi hermano? Hay una respuesta después de que la ha embarrado, sabiendo que antes el Señor lo había invitado. Oiga, si tú haces el bien, podrás alzar la cabeza. Y nunca le respondió. Y entonces vamos a ver las consecuencias. Replicó Yahvé, ¿qué has hecho? Se oye la sangre de tu hermano. No dice del hermano Abel, sino tu hermano. Es que era tu hermano. Oiga, y nosotros muchas veces leemos la Escritura, y yo lo decía en una Eucaristía, nosotros muchas veces nos hemos convertido en gente insensible. Ya no sentimos. Es que es mi hermano o mi hermana. Después de que no sea yo, eso está bien. Dime. Padre, según esta narración de Caín, ¿es hijo putativo de Adán? No, es hijo. Adán lo engendró. Es hijo de la humanidad. Es carnal. Sino que... ¿Por qué se hace énfasis en que tú adquirió un varón con el Señor? con el Señor? Lo que pasa, vuelvo y repito, lo que pasa es que en los capítulos anteriores, o sea, para poder llegar a entender esto, yo hice un salto y a mí me disculpan, ya después nos vamos a detener. Capítulo 2, ¿qué sucede? Cuando es creada la mujer, ¿qué es lo que dice el hombre? Esta vez sí que es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Por eso será llamada mujer, porque el varón ha sido tomada, o varona más bien. Pero nunca le dice tú. No hay una relación. No se abre el tú. La mujer nunca habla. Y después, en Génesis 3:20, vamos a encontrar que el varón le impone un nombre a la mujer, le llama Eva. Es decir, el Señor les había dicho a los dos, impongan los nombres, dominen. Entonces hay un acto ¿de qué? De dominio sobre la mujer. Entonces, ¿cuál es la venganza de la mujer? No es que Caín fuera hijo de Dios, o sea, sí, hijo de Dios en el sentido general, como todos nosotros, sino que Caín es hijo del hombre también con la mujer, porque nos lo dice el texto, sino que Eva dice, no, pues yo me voy a vengar de este bendito, como él me anuló, pues entonces yo ahorita también lo anulo. Entonces, él me hizo a Caín, pero yo digo que no, que es hijo del Señor con yo. Pero rico. O conmigo, perdón. Es una manera que el texto nos está diciendo, como el hombre no se quiso relacionar con su mujer, ahora ella tampoco se quiere relacionar con él y lo está anulando. ¿Sí? ¿Sí me hice entender? Bueno. Entonces, si nosotros entendiéramos la Sagrada Escritura, oiga, esto sería muy distinto. Muy distinto. Yo lo decía hoy, y a mí me duele, o sea, esta crisis que estamos viviendo, ¿cuántos muertos ha habido ya? ¿Cuántos muertos? Y un presidente que sale en la locución dando el pésame por la muerte de Chávez, sí, también es un ser humano, pero es uno. Es uno, sí. ¿Y su patria qué? Es que ese señor es como bruto, ya ustedes saben, ¿no es cierto?
O sea, uno hasta dónde, Dios mío, cuánta sangre. Y la orden es, si no llegan a ningún acuerdo, ya está la ESMAD lista, levanten a todo el que quieran. ¿Ustedes creen que eso es de un gobernante? Entonces, Dios mío, yo cada vez como que estamos más lejos. A mí me dolía, yo una vez lo dije acá, el año pasado, en el miércoles de ceniza ese de San Vicente del Caguán, tenía una crucesota grandota en la frente. Y después como desalojaron los pescadores del Quimbo. Habían francotiradores y la ESMAD los sacó. Francotiradores para sacar unos pescadores. Y nosotros podemos ser así. Podemos ser así. Podemos ser así, tener una cruz bien grande en la cabeza o en el cuello y no sentimos el dolor de la otra persona. Que esto nos ayude y que el Señor nos ayude a mí primero, porque muchas veces cuántos me he pasado por encima de los demás. Y yo lo decía sin ninguna pena el domingo pasado. Muchas veces nos creemos mejor que los demás. Oiga, Señor, ¿sí supo lo de los galileos? ¿Sí vio cómo murieron, no? Que eran malos. Entonces murieron así. ¿Y qué le dice el Señor? Oiga, ¿ustedes creen que porque murieron estos así, ellos eran más pecadores que ustedes? Pues no. Pero si ustedes no se convierten, perecerán de la misma manera. Y les pone otro ejemplo. ¿O ustedes creen que los 18 que murieron aplastados por la torre de Siloé eran más pecadores que ustedes? No, bájense de esa nube. Porque en la cultura judía estaba ese pensamiento. Dependiendo de la muerte que tuviera era porque había sido una porquería. Y nosotros muchas veces pensamos esto. Hay un libro que dice, ¿por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Y yo he escuchado este discurso, Padre, pero yo soy bueno, voy a misa, doy comidita a los pobres. ¿Y por qué esta enfermedad? Porque sí. Así es la vida. Así es la vida. En cambio, esa persona tan mala, ladrón, matón, uy, y mire, le va bien en la vida. ¿Ah? ¿Por qué? Porque nuestro Señor no quiere que el pecador se condene, sino que se convierte y se salve. Entonces, cada día que pasa es una oportunidad para ser mejores y por eso el malo no le pasa nada para que él se convierta y se salve. Gracias. Yo digo porque la vida es así. La vida es así. Una enfermedad o algo, somos seres humanos. Y lo único que uno necesita para enfermarse es que estar vivo. No, porque si uno está enfermo, llega otra enfermedad, puede estar vivo, ¿no es cierto? Así es sencillo. Así de sencillo. Y uno muchas veces dice, pero ¿por qué? No preguntamos tanto el por qué, sino el para qué. ¿Para qué? Si ustedes no se convierten, perecerán de la misma manera. Ustedes podrán decir, no, pero es que el Padre habla del sufrimiento, y ese man cuando habrá sufrido, ese man cuando habrá enfermado, eso. Si yo les contara, Dios mío, yo hablo del sufrimiento con tanta certeza, porque yo hace 2 años casi me muero. Les contaba a algunas personas problema de colon, yo sufro del colon. Estando en el seminario solo, yo me desmayé 2 veces. Y estaba solo, unos dolores impresionantes. Que yo en Garzón llegué y le dije al padre Norberto, Padre, hágame la unción, hermano, yo ya me quiero ir. Unos dolores impresionantes. Son unos dolores que ustedes, mejor dicho, eran tan fuertes que yo me desmayé 2 veces. Y era tan desafinado, que en vez de volver en sí, volví en do, ¿no es cierto? Me tocó
Cuando me levanté ya me tocó, o sea, volví en sí y ya irme para el médico. Por eso, yo lo decía hoy también, por eso cuando vayamos a ver los enfermos, no lleguemos con una tarde triste, ay, es que usted va a morir. Sí, todos nos vamos a morir, pero no llegue con una sonrisa. Si no hay con esa actitud, pues no vaya, más bien rece por él. Yo le decía a unas personas que estaban ahí, yo fui a hacerle la unción a una señora ahí haciendo la unción y llorando. Yo dije, no, sálganse, no sean aburridores. Mamá no ha muerto todavía. Lloren cuando se muera. Pero la viejita ahí luchando y ya la estaban despidiendo. Pero uno con qué fuerza lucha. Claro, eso es de ahí. Eso es de ahí. Muy íntimamente les cuento esto. Esta mañana estoy visitando a algunos enfermos y hay una señora que me impactó muchísimo porque está muy enfermita. Empezamos a hablar y estaba cerrada. Muchas cosas me decía que no creía, que no sé qué. Yo, entonces, ¿para qué me mandó a llamar? ¿No es cierto? Y empecé. Cuando me vine, la dejé riéndose. Riéndonos. Nos reímos un rato, estuve 1 hora. Me confesé. Estuvimos hablando. Y después, juá. Y decía, ¿cómo se siente? Padre, me siento mejor. Me siento mejor. Y sobre todo, esa actitud, ¿no es cierto? Punto. Que eso nos sirva. ¿Listo? Amén. Bueno, yo ya me estaba extendiendo mucho. Sigamos con otro ejemplo. ¿Hay alguna pregunta? Ahora, otro ejemplo muy interesante. Génesis, capítulo 37 al 50. Eso queda de tarea. Es la historia de José y sus hermanos. José y sus hermanos. Génesis, capítulo 37 al 50. José el vendido. Si ven, capítulo 37, versículo 2 llega y dice la historia de José y sus hermanos. ¿Listo? Ahí nos narra toda la historia de José. Una historia interesante, que nosotros decimos, ay sí, el que vendieron, se lo llevaron para Egipto y después allá se hizo famoso y salvó a los papás y allá estuvo. Pero hay una cosa de fondo muy, muy interesante. ¿Empezamos? José y sus hermanos. José y estos hermanos de José y sus hermanos, es decir, los hermanos de él, ¿sí ven? Otra vez, y sus hermanos. José era hijo de ¿quién? De Jacob. Si ustedes leen el texto, nos va a decir que Jacob amaba entrañablemente a José. José era el preferido, era el amado de su papá. Pero hay una cosa interesante, el amor preferencial. Y nos dice el texto que era amado más que sus hermanos porque José le había nacido en la vejez. Versículo 3, Israel o Jacob amaba a José más que a todos los demás hijos por ser para él el hijo de la ancianidad. Le había hecho una túnica de manga larga. Y empezaron, versículo 4, vieron sus hermanos cómo le prefería a su padre a todos sus otros hijos y le aborrecieron hasta el punto de no poder ni siquiera saludarle. Mira lo interesante. Oiga, curioso, esto es muy curioso. Vamos un poquito, yo miro una cosa. Curioso. Oiga, vayamos un poquito hacia atrás.
capítulo 35, versículo 16, del 16 al 20. Partieron de Betel y cuando aún faltaba un trecho hasta Efratá, Raquel tuvo un mal parto. Sucedió que en medio de los apuros del parto le dijo la comadrona: ánimo, que también este es hijo. Entonces ella, al exhalar el alma, cuando moría le llamó Ben-Oni, pero su padre le llamó Benjamín. Murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efratá, o sea, Belén. Jacob erigió una estela sobre su sepulcro, y la estela del sepulcro de Raquel hasta hoy. Es la estela del sepulcro de Raquel hasta hoy. Oiga, curioso. Aquí hay algo interesante. ¿Sí la cogieron o no? Sí. ¿Sí? ¿La cogieron al vuelo? ¡Pum! No la cogieron, ya me di cuenta que no la cogieron. Exacto. Oiga, aquí el autor nos llega y nos dice que José era el amado del padre porque le nació en su ancianidad, pero pues Benjamín también le nació y era el último. Y era también hijo, y era el último. ¿Por qué? Miren, este también es hijo, sí. ¿Por qué Jacob o Israel amaba tanto a José? Porque sí. Echémosle lógica, echémosle lápiz. Jacob había ido ante su tío Labán y amaba, desde el principio se enamoró ¿de quién? De Raquel. De Raquel, se enamoró perdidamente. Raquel era pastora, como nos lo dice el texto también. Trabajó 7 años por esa mujer. Voy a trabajar 7 años por ella. Llegaron los 7 años. Bueno, señor tío, deme a mi mujer. Yo, claro, vamos a casarla, Labán tenía 2 hijas, Lía y Raquel. Lía era mayor, dijo, pues yo no puedo despedir a la menor y que me quede esta aquí en la casa. No, tenemos que dar el negocio redondo. Entonces, ¿qué hizo? La noche de boda, yo no sé, es raro eso porque, curioso el texto, le taparon todo, tuvieron su relación y no le descubrió la cara. Cuando se dio cuenta el otro día, ¡ay, Dios mío, esta no es Raquel, esta es Lía! Y eso le puede pasar a uno, o sea, eso le puede pasar a uno. Se durmió. Entonces, ahora ¿qué sucedió? Sí. ¿Qué sucedió? Pues el tío le había cambiado, se les había cambiado, ¿no es cierto? Dijo, no, pues que vaya primero la mayor. Cuando Jacob le va a hacer el reclamo, oiga, tío, ¿cómo así? Usted me engañó. Entonces, ¿qué hace ahora? Dice, no, pues si quiere a Raquel, trabájeme otros 7 años. ¿Y qué hace Jacob? Miren lo bonito del texto. Cuando uno está enamorado, hace todo. Llamen como se llamen, pero está enamorado. Cuando uno está enamorado, hace hasta lo imposible. Lo imposible se hace posible, lo lejano se hace cercano. Es que uno no camina, uno levita cuando está enamorado. Así de sencillo. Entonces, ¿qué hace Jacob? Como es la amada de él, trabaja otros 7 años. ¿Por qué? Ahora sí empezamos a entender por qué Jacob amaba tanto a José. Porque José era el primogénito de su amada Raquel. Raquel solamente le dio 2 hijos, José y Benjamín. Por eso lo amaba más que a los demás. Es que no es cualquiera. Es el hijo de mi amada. Es el hijo de mi amada. Por eso lo amaba más que a los demás. Y entonces empieza a tener preferencias. El amor es preferencial. Yo una vez di un discurso de estos, una charla de estos del amor preferencial, y lo escribí, y me decían algunos padres de familia, no, padre, yo amo a mis hijos todos por igual. ¿Sí? ¿Cuántos hijos tiene? 1. Ay, Dios mío.
Es como... ¿No es cierto? Pero pónganse a pensar. O sea, son amores distintos, muy distintos. Pero bueno, yo aquí no entro a debatir esto con ustedes. Porque es que hay uno que le lleva más la corriente al uno, el otro lleva más la corriente a uno, que yo me entiendo más con este, que ta. Ustedes se imaginan a mi papá, nosotros fuimos 20 hijos. Antes no me crean. Le estoy diciendo que yo tengo cara de mentiroso o qué. La verdad, fuimos 20 hijos. En 2 mujeres. Pero fuimos 20 hijos, punto. Yo les dije, yo no dije 20 mujeres de mi papá, sino 20 hijos. ¿En cuántas mujeres? En 2. Y lo mejor era que eran 2 hermanas, parecido a la historia de Jacob. 2 hermanas. Primero mi tía y después mi mamá. Bueno, ustedes están riendo como mucho esta noche, Dios mío. A costa mía están riendo. Mire, sigamos. Jacob amaba entrañablemente a José. Le hizo una túnica, ¿no es cierto? Lo amaba más que a los demás. ¿Qué sucede? Empezamos a darnos cuenta de algo inaudito. El amor del papá, el amor que siente ese papá por su hijo, por este hijo, hace que los hermanos rompan con él. Ese amor crea envidia. Ese amor que siente el papá por José hace que sus demás hermanos quieran aniquilarlo. Entonces aquí nos damos cuenta de una gran problemática. Ese amor, en vez de unir, disgrega, separa, distancia, dispersa. Quieren aniquilarlo. ¿Por qué? Porque es el amado de mi papá. ¿Cuál es el gran problema? El gran problema es que ellos no han aprendido, no se han dado cuenta que son amados de manera distinta por su papá. No era que no los quisiera. Ahí el texto llega y dice, José era el más amado, pero no quiere decir que Jacob no amara a sus demás hijos. ¿Sí ven? No aceptan. Y entonces, ¿qué empieza a suceder? Empiezan a cogerle envidia al pobre Jacob, el pobre José. Y además, ustedes leen todos esos capítulos, se van a dar cuenta que José empieza a tener sueños, y entonces lo llaman el soñador. Y entonces él empieza a decirle a sus hermanos, oiga, anoche soñé que yo tenía unas espigas, y esas espigas eran de ustedes, y esas espigas se doblegaban ante la mía. Oiga, pero es que también es como medio bruto, ¿no es cierto? Tras de que no lo quieren, y empieza a decirles esto, entonces ellos empiezan a decir, ¿este man? ¿Quién se cree este man? Ganas de que lo casquen hasta el punto de matarlo. ¿Cómo así? Nosotros somos los mayores. ¿Cómo así que nos vamos a doblegar ante este? Ya ustedes saben, ¿no es cierto? Ya ustedes saben. Entonces es ahí cuando a Jacob se le ocurre la brillante idea de mandar a su hijo con su túnica, lo manda a que vaya a acompañar a sus hermanos que están pastoreando más allá de Dotán. Entonces, ¿qué sucede? Entonces José va como Caperucita, ¿no es cierto? La. Y cuando lo empiezan a divisar, uy, allá viene ese soñador. Matémoslo. Miren, esos hermanos de sangre, ahora se unen para el mal.
matémoslo. Matémoslo. Y así nos quitamos de encima este loquito este soñador. Matémoslo. ¿Qué hace Rubén, uno de los hermanos? O sea, miren la intriga del texto. Se unen esos hermanos, se unen para el mal, para acabar una vida. Matémoslo. Rubén escucha esto y dice, no, vendámoslo, metámoslo en un aljibe o una cisterna. Y Judá también llega y dice, no, ¿para qué nos vamos a ensangrentar nuestras manos con la sangre de nuestro hermano? Hay un dato muy interesante que llega y dice, lo cogieron, lo amarraron y ¡puc! Lo tiraron a la cisterna. Porque lo odiaban, lo tiraron a la cisterna y se sentaron a comer ellos. Una escena muy fría, muy dura. Porque mientras el otro está pataleando allá pidiendo auxilio que lo saquen, seguramente llorando, los otros allá bien frescos, comiendo. Miren cómo es de interesante el texto. Mientras los unos comen, la comida es el acto de unidad, de comunión, de relación. Es el momento más bonito para entrar en intimidad y en comunión. Ellos están entrando en intimidad y en comunión como hermanos, pero a mitad, porque el otro está ya tirado. ¿Sí? Y después, estos están comiendo, este está aguantando hambre. Después, ¿cómo las cosas se voltean? ¿Por qué? Porque después él va a ser el gobernador en Egipto y estos van a ir a pedirle comida. ¿Sí ven? ¿Sí ven cómo la historia regresa? Y esta cosa como que faltan 10 minutos. Ya como que vamos a terminar, ¿no es cierto? Miren una cosa. El que siempre, miren la psicología del texto. ¿Qué hacen los hermanos? Llegan y dicen, no, pues para darle la noticia a nuestro padre, cojamos un cabrito, lo matamos, le untamos la túnica y se la mandamos. Y se la mandan. Es que se lo comió un animal, una fiera. El papá es engañado. Es engañado. ¿Por quiénes? Por sus hijos. Por estos hijos que se han unido para el mal. Por estos hijos que ya no reconocen a su papá como papá. ¿Por qué? Porque desde el momento que deciden matar a su hermano, ya no son hijos, ya no se quieren reconocer hijos. Y por ende, no se quieren reconocer hermanos. ¿Sí ven la lógica del texto? Pero miren cómo las cosas vuelven, y ya con esto termino, y echémosle cabeza. Ahí queda la tarea para que ustedes lo lean, toda la historia. ¿Cómo engañó Jacob a su papá Isaac para recibir la bendición? No, colocándose la piel del cabrito. ¿Por qué? Porque Esaú era velludo. Cuando llega a la casa, ¿qué le dice la mamá? Oye, ven y te hago el guisado. Y vas y te pones la ropa de tu hermano Esaú. Porque Isaac ya estaba ciego. Y cuando entra le llama a Esaú, dice, uy, pero estuvo como rápido este guiso. Y empieza a olerlo. Se le acercó. Oiga, el olor es de Esaú. Miren cómo es de inteligente la mamá, Rebeca. ¿Sí ven cómo es inteligente ustedes las mujeres? ¿Cómo es de inteligente Rebeca? Y le dice Isaac, oiga, este hijo mío tiene la voz de Jacob, pero huele a Esaú. Venga, hijo, acércate, y empieza a palparlo. Ah, es velludito, peludito. Ah, este es Esaú.
Y por eso termina de comer y lo bendice. Jacob engañó a su padre con la piel de un cabrito, y ahora esto vuelve y regresa. ¿Por qué? Porque aquel que había engañado ahora es engañado. ¿Sí ven la lógica del texto? ¿La vamos cogiendo o no? Bueno, dejemos ahí. ¿Listo? ¿Cómo así que una preguntita, tontico? No, ¿cómo así, Nel? Si yo usted la quiero mucho, pero tampoco, para que me falta el respeto. Es que todavía no nos vamos a ir. Yo dije 10 minutos para cuadrarlo la actividad, no me vayan a ir. Padre, la bendición era como, ¿qué significaba? Como que era la herencia. No era solamente la herencia, sino el acto de que yo te bendigo, es decir, yo te paso mi legado. Yo he sido el bendito, es decir, Isaac era el bendito ¿de quién? De Abraham, pero Isaac no era el primogénito era Ismael. ¿Listo? Después, Esaú y Jacob, ¿quién era el primogénito? Esaú, pero la bendición no pasa sobre Esaú, sino que pasa sobre Jacob. ¿Listo? Pero con trampa, sí. Pero entonces aquí podemos ver, vuelvo y repito, cómo Dios escribe recto en renglones torcidos, porque tiene toda una explicación muy interesante, con trampa pero ayudado por su mamá. Detengámonos aquí, uno muchas veces dice, sí, trampa, pero es que hay un oráculo bien interesante. Vayamos, terminemos con esto. Vayamos a Génesis capítulo 25, versículo 23. Nacimiento de Esaú y de Jacob. Bueno, aquí la misma historia se repite, Rebeca que era estéril, Isaac que suplica. Versículo 21, Isaac suplicó a Yahvé en favor de su mujer, pues era estéril, y Yahvé le fue propicio y concibió a su mujer Rebeca. Pero los dos hijos se entrechocaban en su seno. Ella se dijo, siendo así, ¿para qué vivir? Y fue a consultar a Yahvé, es decir, fue a consultarlo. Yahvé le dijo, dos pueblos hay en tu vientre, dos naciones que al salir de tus entrañas se dividirán. La una oprimirá a la otra. Miren el oráculo. El mayor servirá al pequeño. El mayor servirá al pequeño. Entonces Rebeca siempre tenía esto en su mente. El mayor servirá al pequeño. El mayor servirá al pequeño. Vamos a ver quién es el mayor. Se cumplieron los días de dar a luz y resultó que había dos mellizos en su vientre. Salió el primero, rubicundo todo él, como una pelliza de salea, y le llamaron Esaú. ¿Quién es el mayor? ¿Y qué decía el oráculo? El mayor servirá al pequeño. Entonces con trampa y todo, pero Rebeca hace esto porque sabe que la bendición no va a pasar sobre el mayor, sino que va a pasar sobre el más pequeño. ¿Sí ven? ¿Sí? ¿Cómo es de interesante la Sagrada Escritura? Bueno, vemos aquí, vamos a leer entonces, tarea, Génesis 37 al 50. La historia de José y sus hermanos para tener más elementos. Bueno, yo les había dicho lo de la actividad, si Dios lo permite, para el próximo viernes, con la ayuda de Dios. Oiga, señora. Para nosotros las personas que no han leído, ¿de dónde salieron los 12 hijos de Jacob? Bueno, sí. Es interesante la participación. Son unos de Lía, otros de Raquel, otros de las empleadas. ¿Y las empleadas cómo se llamaban? Las empleadas se llamaban Silpa y Bilá. Entonces, o sea, yo una vez lo expliqué esto acá, y esto fue bueno para Jacob. Porque, sí, sino que fue de buena Jacob, ¿por qué? Porque llega y le dice, bueno, tenía Lía, su empleada, Silpa, y Raquel tenía a su empleada Bilá, ¿no es cierto? Entonces, Jacob una noche la pasaba con Lía, la otra noche con Raquel, ¿no es cierto? Quedó embarazada Lía. Entonces Raquel, como no podía darle hijo, pues coja a mi empleada.
Y el pobre Jacob llegó y dijo, pues bueno, ¿no es cierto? Tocó. Pues claro, pues, si a uno le dicen así, pues toca. No estoy diciendo Jacob, estoy diciendo Jacob, ¿no es cierto? Y después, ¿qué dijo Lía? No, pues es que a mí tampoco me la da gana, pues coja a mi empleada Zilpá también. Y Jacob, pues bueno, ¿no es cierto? Listo. De 4 mujeres. Esas 12 tribus de 4 mujeres, ¿listo? Bueno, paremos ahí. Recuerden la actividad, las personas que me quieran acompañar. Entonces, el viernes, después de la misa, vamos entonces a ir a recorrer algunas calles de Pitalito para darle aguapanelita, pan y queso, o alguna otra cosa, ¿listo? Pero entonces, yo quedé reunirme con Freddy, no ha venido. Él dijo que venía mañana, esperemos que venga mañana. O si no, usted vuelve y me recuerda, ¿vale? Sí, porque nosotros nos reunimos el domingo y a mí me parece que yo le dije que el martes y no vino, no sé. Bueno, la cuestión es que nos vamos a ir. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a hacer? Los que me quieran acompañar. Entonces, ya hay un grupo que me dijo que quería ir de aquí. Hay otro grupo, ¿cierto, Benjamín? Va a ir Lazos de Amor y va a ir el Emaús, Caminantes de Emaús. Entonces vamos a tratar de repartirnos en 3 grupos. Entonces no nos vamos a ir a pie, vamos a irnos en carro para que nos rinda, ¿no es cierto? Entonces ahí, las personas que no puedan, yo les agradezco que esa noche oren por nosotros. Y si nos pueden colaborar con algo, listo, bendito sea, bienvenido sea. ¿Qué vamos a hacer? Para hacer la aguapanela o el chocolate, yo tenía pensado que cada uno le hiciera y la trajera en su termo, pero pues eso es como muy dispendioso. ¿O lo hacemos en un solo lugar? ¿O qué? ¿Cómo podríamos hacer ahí? Necesito que me ayuden, que me iluminen ahí con ideas. ¿En un solo sitio? ¿Dónde podría ser? ¿Dónde podría ser? En un solo sitio. ¿Dónde podría ser? Pues como no hay gas. ¿De qué alguien ha llegado? Esperemos que sí. Perdón, allá hay una idea. Entonces cada uno en un termo y después juntamos una olleta ¿o qué? Ah, bueno, entonces se sirve en el... Bueno, entonces hagamos una cosa. Entonces, listo. Pues como dijeron que cada uno en un termo, entonces ¿cuántas personas van a traer termo? Entonces al menos con cuántas termadas de aguapanela vamos a contar de aquí. Cada uno trae un termo, pero nadie alza la mano, pues entonces ahí sí. Ah, listo. Perdón. 2, 3, 2. Entonces, espera, Tico, ¿allá cuántos? 3? Como de unos 8 litros. Yo tengo que el propio viernes, si la hay una persona que quiera. Sí. Si los que no traigan termo, pues traigan pan o dan el dinero para el pan o alguna cosa. ¿Listo? O sea, esto es una actividad, como yo lo decía la vez pasada, surgió en un momento, o sea, estaba en misa cuando ¡pum! Se iluminó el bombillo, ¿no es cierto? Y es bonito, ¿por qué? Porque es un viernes, ¿no es cierto? O sea, San Vicente de Paúl llegaba y decía, si estoy rezando o estoy orando y me piden ir a ver a un enfermo o una persona de la calle, voy a verla. Le digo, pero ¿cómo así? Yo sí, estoy dejando a Dios por Dios. Estoy dejando a Dios por Dios. Listo. No, o sea, una persona, o sea, no todos, o sea, solamente una persona, si no puede, no hay ningún problema. Sí, no hay ningún problema, sino que yo estoy aquí, ¿cuántos termos hay como para saber? ¡Entra! Es que de aquí salimos, es que lo traen, sino que nos vamos, de aquí nos reunimos, aquí. Tipo 8 de la noche, terminada la misa, cogemos los carros y nos vamos.
Pues claro. No, usted de mañanita usted levanta, se gana un problema. Se gana un problema, no es que están durmiendo, ellos también duermen. En la noche es más fácil. Incluso Freddy me decía el domingo pasado que él en algunos momentos ha terminado incluso hasta la medianoche. Pero eso es largo. Y ahí se salen no sé cuántas personas, me ha hablado más o menos de unas 400 personas. ¿Listo? Que hay algunas que salen en el río Guarapas, otras que salen por el lado del Porvenir, por eso toca ir con él, ¿no es cierto? Otras que empezamos a buscar aquí por las calles. Pero entonces, las personas que vayan a ir, o sea, vamos a ir con todo el cariño y con todo el amor, ¿no es cierto? Punto. No es que nadie diga, ay, no es que este huele a feo. Pues más bien que es en la casa. Esos vasitos yo los podría comprar. Yo tengo dinero, a mí me han dado dinero, tengo como 100.000 pesos. Podría comprarlos para unos 500. ¿Listo? Entonces, más o menos, ¿con cuántos termos podemos contar de aquí? ¿Cuántos? ¿3? Bueno, 1, 2, 3, 5. Entonces 6, 7. ¿Alguien más? 8, 9, 10. Yo creo que con 10 es suficiente, ¿no será? Bueno, entonces 10. ¿Listo? Los demás pan o queso, cuajada, lo que sea. ¿Listo? Yo les agradezco. Yo les sigo agradeciendo. Les agradezco de todo corazón. Yo les pague tanta bondad, tanta generosidad. ¿Se callaron? Ah, bueno. Yo les agradezco. Yo les agradezco por ese acto de caridad y de amor. Uno muchas veces llega y dice, no, es que eso lo vamos a hacer por el Padre. No. Hagámoslo por nosotros mismos. Miren, una de las cosas que es tan curioso, hoy son ellos. La vida da muchas vueltas. Muchísimas vueltas. Mañana puede ser un familiar de nosotros. Y yo aquí quiero volver a dar una cuñita. Papás, dialoguen con sus hijos. Es alarmante. Yo estoy muy asustado que la mayoría de nuestros jóvenes, la mayoría de nuestros muchachos ha consumido droga una vez en su vida. Eso es muy triste. Muy triste. En algunos colegios se tuvieron que levantar la tapia porque estaban vendiendo droga. Si ustedes saben de algún muchacho que vende droga, dígale, usted puede ganar 4 pesos, pero se está tirando la vida de tantos jóvenes. No solamente de los jóvenes, sino de estas familias. Por eso vuelvo y repito, qué pena que sea tan incisivo y tan cansón. Hablen con sus muchachos, dialoguen con ellos, denles espacios de comunión y de amor, que sus muchachos se sientan amados en el hogar, se sientan tenidos en cuenta. De esa manera no empezarán a buscar refugio en las calles, a buscar refugio en estas personas que se llaman amigos o amigas. Es tan tenaz y es tan triste escuchar a niños de 10 años, de 11 años, que ya han empezado en ese mundo de la droga. ¿Qué es esto? Y vamos a dejar que nuestros hijos se pierdan. Vamos a dejar que nuestros hijos se pierdan. Trabajemos y oremos a la vez. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.